Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La ciudad de Andorra la Vieja es la capital del microestado del Principado de Andorra, situada en uno de los valles de los Pirineos, atravesado por el río Valira, que es en torno al cual se vertebra esta ciudad. La historia de Andorra es ampliamente conocida. Hay un origen mítico en torno a Carlomagno, aunque en realidad es un condominio feudal entre los señores de Foix, título que terminó en manos de los reyes de Francia y hoy de los presidentes de la República Francesa, y el obispo de la Seo de Urgell. Cuando recorremos la ciudad, aún quedan algunos vestigios de ese pasado histórico, como la iglesia de San Esteban, un templo románico del siglo XII, que es el edificio más antiguo conservado en el centro histórico de esta ciudad de Andorra la Vieja. Por cierto, un término que es el resultado de una mala traducción del término del topónimo original Andorra la Bella, que no venía a significar más que Andorra, la villa, para distinguirlo del nombre genérico del Principado. Decíamos que en ese centro histórico el edificio más antiguo conservado es la iglesia de San Esteban, a la par del cual no hace ni 15 años construyeron el Comú, la principal sede del gobierno andorrano, en donde se ha combinado la arquitectura contemporánea con determinadas soluciones constructivas tradicionales, como esa piedra vista que domina la fachada y que fue una variante que los arquitectos del siglo XX, de comienzos del siglo XX, incorporaron a sus construcciones más destacadas. En cualquier caso, esta iglesia de San Esteban, de la que básicamente lo que se conserva original es la cabecera y parte del campanario, también sufrió una restauración importante a comienzos de ese siglo XX. Porque de ese patrimonio histórico, la ciudad de Andorra la Vieja, más allá de la iglesia, no conserva más edificios que la Casa del Val, levantada a finales del siglo XVI y que durante largo tiempo fue la sede de ese gobierno propio del Principado. Y no se conserva mucho más porque hemos de pensar que la historia del Principado de Andorra fue la historia de uno de estos valles pirenaicos donde la actividad más destacada, más notable, estaba vinculada sobre todo a la ganadería de montaña, de modo que el patrimonio arquitectónico que existía en esta zona era relativamente limitado. Hemos de pensar en una sociedad de pequeños propietarios de ganado asociados con aquellos que les asistían en la crianza de ese ganado, algo que va a irse modificando desde finales del siglo XIX, cuando comienza el impacto de la industrialización y sobre todo el impacto de la industrialización de las vecinas España y Francia, que también va a tener su reflejo en el mundo andorrano y que también va a tener su reflejo en este centro histórico, porque más allá de la iglesia de San Esteban y la Casa del Val, los edificios más antiguos que encontramos cuando paseamos por este centro histórico ya son edificios de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX, insisto, asociado a ese momento de inicio de la industrialización. Aquí hay un momento muy interesante cuando se construye la central eléctrica de la hoy conocida como compañía FEDA, la compañía eléctrica andorrana, que incluso en el año 31 llegó a tener una conflictividad sindical importante. Pues bien, es en ese inicio de la industrialización, cuando va mejorando un poco el nivel de vida de Andorra, cuando encontramos esta arquitectura de finales del XIX, comienzos del siglo XX, en la que, como decíamos antes, se va a insertar esa variante de utilizar las técnicas constructivas propias de la arquitectura tradicional con la piedra vista y se empieza a construir los edificios de esa manera. Porque en realidad, cuando paseamos por este centro de Andorra la Vieja, hay dos etapas claramente definidas más allá de estos edificios anecdóticos del pasado histórico que, como decía, son realmente muy poquitos. Primero, hay una interesantísima arquitectura de finales de los 50 y comienzos de los años 60, cuando Andorra, una vez superada la crisis vivida en España por la Guerra Civil y en Francia por la Segunda Guerra Mundial, Andorra comienza a desarrollarse sobre todo como un lugar
turístico al que van a acudir las gentes que están mejorando sus condiciones de vida tanto en Francia como en España. Y de esta época, de los años 50 y sobre todo en los 60, incluso en la principal avenida de la ciudad, la avenida Meritxell, dedicada a la Virgen Patrona del Principado, encontramos una cantidad interesante de inmuebles de estos años 50 y sobre todo 60 que nos están hablando de ese dinamismo económico asociado a la llegada de los primeros turistas, sobre todo turistas que buscan las iniciales estaciones de esquí, que han ido siendo modificados, en algunos casos recubriendo las fachadas con estas soluciones de materiales tradicionales, en otros casos con soluciones más contemporáneas, pero que nos están indicando cómo ese dinamismo económico, insisto, finales de los 50, años 60, incluso años 70, siempre asociado a la llegada de estos turistas, se plasma en estos inmuebles que van quedando en las principales avenidas de Andorra la Vieja y que en la actualidad están siendo modificados, en algunos casos rehabilitando el edificio per se, insisto, ya sea con soluciones más contemporáneas o con esta piedra vista de la arquitectura tradicional, y en otros directamente se están demoliendo los edificios y se están construyendo nuevos edificios. Porque ese Principado de Andorra, que en esencia estaba vinculado a la actividad turística y en algún momento, ya para finales del siglo XX, a unas condiciones financieras y fiscales más benignas que las que podían tener España y Francia y que podían atraer a otro tipo de inversores, ya no el turista, sino el que está buscando un refugio fiscal. Esto va a verse modificado en las últimas 2 décadas precisamente por esas capacidades fiscales más benignas para el contribuyente, que está haciendo cambiar el tipo de persona que acude a Andorra, y junto a los andorranos de siempre, los que han nacido allí y forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y del Principado, está llegando una serie de inmigrantes que podemos calificar de lujo porque acuden a Andorra buscando ese marco fiscal más favorable para el contribuyente, y esto está dinamizando la economía de Andorra hacia un tipo de actividad económica, comercial, más pudiente, que se está reflejando en la propia arquitectura del centro de la ciudad, donde, insisto, esos inmuebles de los años 50-60 que nos hablaban de una primera etapa de éxito para el Principado, están siendo modificados en esta nueva etapa de éxito vinculada a estos inmigrantes fiscales. Y es muy llamativo, porque es algo que se está produciendo ese cambio a la vista de los que hoy pueden vivir o podemos visitar Andorra, y no hay más que mirar al fondo de las calles para a lo lejos seguir encontrándonos los edificios de los años 60 de aquella etapa previa del primer éxito del mundo andorrano. Es muy posible que muchos de estos edificios de los años 60 seguirán siendo modificados en sus acabados o directamente demolidos, hasta que quizás llegue un momento en el que nos quedemos con una Andorra que pareciera que solo ha tenido 2 etapas: la histórica de la iglesia de San Esteban o la Casa del Val, y la del éxito de los inmigrantes fiscales contemporáneos. Pero si logramos de alguna manera mantener, aunque solo sea como una prueba de memoria material, estos edificios de los años 60, lograremos insertar esa etapa intermedia que vivió Andorra y que nos demuestra un país con un claro dinamismo, que ha sabido adaptarse a las circunstancias que le ha tocado en cada momento. El viejo Principado de los Pastores se convirtió en un lugar atractivo para los turistas a mediados del siglo XX y en un lugar atractivo para los inmigrantes fiscales de comienzos del siglo XXI, porque se sigue construyendo, y en la avenida Meritxell, en el mero corazón de la ciudad, tenemos solares que obviamente han sido demolidas, las casas de los 60, que a su vez sustituyeron la arquitectura tradicional, y donde hoy se sigue construyendo. En cualquier caso, de esta Andorra, con todas sus variantes históricas, es muy fácil llegar a este puente de París construido hace una 20 de años sobre el río Valira, y que nos muestra muy bien en este entorno las diferentes etapas de esa vida andorrana. Tenemos la arquitectura tradicional, más o menos modificada para los usos contemporáneos. Incluso en esta plaza hasta tenemos una escultura diseñada por Salvador Dalí, ese reloj
blando que recuerda a uno de los cuadros más tradicionales del mundo de Dalí, y por supuesto la arquitectura más contemporánea que nos está hablando de ese dinamismo del mundo andorrano. A la larga, en este paseo por Andorra la Vieja, lo que nos encontramos es que frente a las visiones estereotipadas del Principado de Andorra, la de los turistas de hace 40 años o los inmigrantes fiscales de hoy, lo más interesante está en que recorrer la ciudad nos permite entender cómo ha sido su evolución histórica y solo observando con los ojos muy abiertos sus inmuebles.